Hola niñas y niños, espero que estén muy bien. Ayer disfruté muchísimo viendo de sus talentos, de lo que han desarrollado a lo largo de su vida y cómo esto les puede ayudar, ¿no es cierto?, en lo futuro a poder seguir creciendo y aprendiendo. Con respecto al resumen de la semana pasada, vimos algunas cosas bien interesantes. Una de las que vimos fue el famoso ciclo del orgullo. ¿Recuerdan cómo muchas veces el Señor bendecía a su pueblo? Por un lado, la gente, el Señor las bendecía, la gente prosperaba. Luego venía en que la gente se olvidaba del Señor, se volvía orgullosa, el Señor le quitaba sus bendiciones y finalmente la gente se humillaba, se arrepentía y nuevamente el Señor la hacía prosperar, y así generalmente esto se vuelve un ciclo que hoy en día también es muy común en muchas personas. También hablamos acerca de Jesucristo como nuestra roca, ¿recuerdan? Vimos el ejemplo o las palabras de él a sus hijos para Nefi y Leí, alentándolos a enseñar y compartir y vivir el Evangelio como Jesucristo, diciéndoles que si fundamos nuestra fe en el Señor, Él nos va a bendecir. Ahí también hablamos rápidamente acerca de una banda de ladrones muy malvadas que estaba sembrando horror en la ciudad de los nefitas, y era la banda de los ladrones de Gadiantón. En esta ocasión vamos a ver la historia de Nefi. Vamos a ver cómo Nefi se encontraba orando en una torre cuando el pueblo se empezó a juntar a ver qué estaba haciendo Nefi. ¿Ya? Después que Nefi termina de orar, él ve al pueblo y estaba triste porque el pueblo, después de su salida a predicar a los lamanitas y su éxito con los lamanitas, vuelve, ¿no es cierto?, y se encuentra con un pueblo lleno de orgullo, desobediente a los mandamientos de Dios, y él les dice unas palabras muy, muy interesantes en el capítulo 7, en el versículo 20 del libro de Elaman. Y les dice: ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Lo que Nefi le está diciendo es que después de tantas bendiciones, después de todo lo que el Señor ha hecho por ellos, ellos se estaban olvidando de Él. En ocasiones los amigos, los deberes escolares, las tareas, la televisión, hay tantas cosas que debían nuestra atención. Pero nosotros cada semana prometemos a nuestro Padre Celestial que nos acordaremos de su Hijo. Y esto lo hacemos cuando los que tienen la oportunidad de hacerlo lo hacen a través del servicio de la Santa Cena y su oración sacramental. Los que no puedan tomar la Santa Cena, hablamos de que sí pueden leer lo que dice la sección, el versículo 29 de la sección 20, donde está la oración sacramental. El presidente Henry B. Eyring dice que cada día podemos tomar decisiones que nos ayudan a recordar al Salvador. Quizás podríamos fijar la meta de recordar más al Salvador cuando hacemos servicio por los demás, cuando oramos, cuando escribimos a lo mejor un diario personal, cuando vamos al templo, cuando cantamos himnos, cuando cuidamos a nuestros hermanos, cuando obedecemos a nuestros padres. Podríamos hacer una lista interminable de elementos que nos ayudan a recordar al Salvador. Cuando hacemos esto, el presidente de Henry B. Eyring nos promete que las bendiciones se recibirán lenta y constantemente, e influirá en nosotros para convertirnos en verdaderos discípulos del Señor de Jesucristo. ¿Quién no quiere ser discípulo de Jesucristo, no es cierto? ¿Quién no quiere parecerse a Él? Entonces nosotros no podemos olvidarnos del Señor a diario, debemos recordarle constantemente y no ser como este pueblo nefita. Otro elemento importante es que Nefi también les recuerda es que todos los profetas testifican de Cristo, ¿ya? Y yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuáles son las funciones de los profetas? ¿Qué hace un profeta? Yo te voy a ayudar con algún listado de las cosas que hace un profeta, ¿ya? Un profeta es una persona llamada por Dios para que hable en su nombre. En calidad de mensajero de Dios, el profeta recibe mandamientos y profecías y revelaciones de él.
La responsabilidad de un profeta consiste en dar a conocer a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios y demostrar el significado que tienen sus tratos con ellos. El profeta denuncia el pecado y predice sus consecuencias. Es predicador de rectitud. En algunas ocasiones puede recibir inspiración para predecir el futuro en beneficio del ser humano. No obstante, su responsabilidad primordial es el de dar testimonio de Cristo. El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el profeta de Dios sobre la tierra en la actualidad. A los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles se les sostiene como profetas, videntes y reveladores. ¿Y tú conoces a los profetas de la actualidad? Mira, observa. La primera presidencia está conformada por el profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Russell M. Nelson. Lo ayudan en su llamamiento el primer consejero, el elder Dallin H. Oaks, y también el segundo consejero, el presidente Henry B. Eyring. Dentro de los 12 apóstoles hay un presidente, y el presidente de los 12 apóstoles es el presidente Dallin H. Oaks. Pero como él está cumpliendo funciones de consejero, hay un presidente que lo ayuda, ¿no es cierto? Y que se llama el presidente en funciones del quórum de los 12 apóstoles, que es el presidente Russell Ballard. También están los élderes Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf. ¿Ya? Está también el presidente o el elder, David A. Bernard, Quentin L. Cook, David Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Jerry W. Gong y el elder Ulises Suárez. ¿Qué te pareces? Ya los conoces a todos. Así que prepárate porque vamos a hacer una pequeña prueba en el Kahoot si conoces a los profetas. Así que si quieres, dale una pausa, anda al Kahoot y contesta las preguntas. En el capítulo 10 aprendemos una lección muy importante de cómo era la disposición de Nefi a obedecer la voluntad de Dios, pese a que muchas veces pensemos de que esto no va a resultar. Él venía de predicar entre los nefitas el Evangelio, venía triste, venía meditando, cuando el Señor, ¿no es cierto?, le ayuda, le da mucho ánimo, le dice que Él es un hombre que siempre ha estado con Él, que siempre ha predicado infatigablemente el Evangelio, y lo manda y le dice, bueno, no entres a tu casa, devuélvete y sigue predicando. ¿Y saben qué pasó? Volvió a no tener éxito. Pero aún así el Señor le mandó que hiciera algo y él fue muy obediente. Y esto me hace recordar lo que pasó con Nefi, su padre, el primer Nefi, el hijo de Leí, cuando le dice el Señor, iré y haré lo que el Señor me ha mandado, porque sé que nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin preparar la vía para que puedan cumplir con lo que les ha mandado. Esa disposición de Nefi, hijo de Leí, es la misma disposición que tuvo este Nefi. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios nos pida, aun cuando no nos parezca. El profeta José Smith dijo, me impuse esta regla, cuando el Señor te lo mande, hazlo. Y Jesucristo fue el ejemplo más sublime de obediencia a nuestro Padre Celestial. Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dedicó toda su vida a obedecer a su Padre con devoción, a pesar de que no siempre era fácil para él. Fue tentado en todo aspecto, como nosotros, ¿no es cierto?, los seres mortales. En el huerto de Getsemaní oró al Padre diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero él dice, no sea como yo quiero, sino como tú, sometiéndose a la voluntad de Dios. Niños, niñas, nosotros podemos llegar a ser obedientes con nuestro Padre Celestial y hacer su voluntad, pese a que a veces no queramos hacerlo o no sea difícil. Chao.